Así es. Vamos a hablar de tema judicial. En este último tiempo tuvimos, por supuesto, dos casos que fueron muy resonantes en la sociedad, en la opinión pública, más allá de la mediatización y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero también para hablar de otros aspectos, y para eso convocamos, y le agradezco que esté acá con nosotros, porque está acá en el piso, es Matías Vidal, que es abogado penalista. Matías, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, nosotros, para hacer una introducción, digo, estamos como en un momento algo especial, diría. La justicia también, ¿no? Está como hoy en el foco, más allá de lo que pasa en la política y la pelea entre los poderes y el pedido de juicio político y de si se puede juzgar a los jueces por sus fallos o si se puede invocar el juicio político. Pero lo primero que quiero preguntarte, y para adentrarnos, en este último tiempo tuvimos los dos casos muy conocidos. Uno fue el de Fernando Báez Sosa, ¿no? La muerte del joven allá en el 2020 a la salida del boliche Lebric en Villa Gesell, el cual vivimos todo el proceso, todo el juicio. Tuvimos las condenas, 5 condenas a prisión perpetua y 3 a 15 años. Y también lo de Lucio, ¿no? Temas absolutamente dolorosos y demás. Pero se generó mucha controversia en el tema de las penas con los acusados, por ejemplo, de Fernando Báez Sosa. Después, si querés, entramos con lo de Lucio. Lo primero que te pregunto es una apreciación de lo que vimos, porque se generó mucho conflicto también desde por ahí el deseo de la gente, claro, o sin invocar, digo, hay leyes, hay un código penal que un poco afuera del aire lo hablábamos, tiene muchas aristas, ¿no? Correcto. Bueno, sin duda responder esta pregunta es difícil porque uno como abogado tiene que dividirse en dos de cierta manera. Por un lado tendrías la respuesta que te daría como ciudadano y como persona, por otro lado tenés la respuesta técnica, y sin duda acá estoy invitado para dar la segunda clase de respuesta, que es la que surge desde el ámbito del derecho penal como ciencia. Yo te puedo decir respecto al fallo de Báez Sosa, es que me lo esperaba, pero no de esta manera. Es decir, creo que fue un fallo un tanto incongruente, un tanto raro en cierta medida. Por lo siguiente, vos fijate que no conformó ni a la defensa ni a la acusación. Los dos se quejaron. Sí. Y acá creo que está el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque por un lado, para decir que 5 personas causaron la muerte de manera conjunta y que les corresponde la pena de perpetua, tenés que acreditar la idea de que hubo un plan criminal. Que este es un elemento que siempre es dificilísimo de probar en todos los juicios. Pero, sin embargo, el juez también dijo, los jueces, que hubo 3 personas que participaron en el hecho, pero que evidentemente no eran parte de ese plan criminal. Entonces, ¿cómo es la cosa? Partícipe secundario sería el... Claro, porque si decimos que todos nos dividimos las tareas, todos queremos causar la muerte de una persona, sin importar el rol, el aporte que llevó a cabo cada uno, como en definitiva es el hecho de todos, no importa quién lo ejecuta materialmente. Estar a 2 metros filmando, si es parte del plan criminal, volvería esa persona también coautora del homicidio, y no un mero partícipe. Entonces, ¿dónde está la inconsistencia? Que por un lado, parecía que estábamos hablando de 8 personas organizadas para causar la muerte, y resulta que a criterio de los jueces fueron 5 únicamente los que se organizaron, y los otros 3 parece que aportaron algo a posteriori, después. Esta es la incongruencia más fuerte que yo veo y que por supuesto le va a dar de comer a Tomei, a la defensa, en las instancias que siguen. Que ahora viene, digamos, de los dos lados, digamos, los dos apelan, ¿no? Lo que decías vos, tanto la defensa de Fernando Báez Sosa a cargo del doctor Burlando, como la defensa de los acusados, en este caso Hugo Tomei. Perdón, la verdad que es clarísimo lo que presenta Matías recién, porque fundamentalmente teniendo en cuenta que los 8 han sido defendidos por un solo abogado. Sí, correcto. Digamos, con lo cual, digamos, este caso que presentás, que los jueces hubiesen tenido la, digamos, vista de que 3 fueron partícipes necesarios y no causaron la muerte o estuvieron fuera del plan, sería más entendible si hubiesen tenido abogados distintos y que presenten otras pruebas. Estrategias distintas. Y estrategias distintas. Ahora, con un solo abogado presentando las mismas pruebas y la misma estrategia, es como que no se entiende demasiado. Lo que pasa es que para llegar a esta conclusión, si queremos decir que los jueces fueron correctos y congruentes de detectar que había un conflicto de intereses entre los imputados, deberían haberle
ordenado de oficio a Tomei que se aparte de la defensa de 3 de ellos. Y esto no ocurrió. ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto, Mira. porque está prohibido que un abogado represente a partes en conflictos en el mismo caso. Cuando el conflicto de intereses se vuelve evidente, no solo se puede, sino que el juez está obligado a hacerlo bajo pena de que el juicio sea cuestionado por nulidad, entre otras cuestiones, porque se podría señalar que los imputados que tuvieron una defensa conjunta, pero que están en otra situación procesal, en realidad estuvieron en estado de indefensión, que no fueron verdaderamente Sí, defendidos. claro. Son cosas complejas. Por eso digo, es una sentencia que no conforma a ninguna de las partes y por eso esto no se va a definir acá. Yo esto lo había anticipado en otros lugares en los que tuve la oportunidad de hablar. Yo me imaginaba que en primera instancia ahora íbamos a dar sentencias duras. Pero también había anticipado que esto no terminaba. Esto queda en la instancia de casación. Sí. Queda la Suprema Corte de la Provincia de, Buenos Aires y después la eventualmente- Nacional. Exactamente. O sea, eventualmente 3 Nación. instancias 3 más. Claro. 3 más, sí. En tiempo, ¿qué llevaría? Estimado, ¿no? Lo que pasa es que tendríamos que distinguir entre lo que es habitual en causas normales y esta causa que no es normal por la gran presión que hay. Por de la las- mediatización del caso. Exactamente. Casación en resolver un recurso en Provincia de Buenos Aires puede tardar fácil 1 año y medio. Fácil. Probablemente estemos en un caso como este viendo que los tiempos se apuran, se aceleran. Un recurso ante la Corte Suprema Nacional, 1 año y medio, 2 años, es un plazo lógico que puede llegar a demorar. O sea, podemos estar hablando en total de un camino que le faltan 5 o 6 años más hasta llegar a su conclusión última, siempre y cuando nos refiramos a un caso normal. Respecto a este caso en concreto, no lo puedo afirmar con certeza por las particularidades, ¿no? Barbie. Haciendo un nexo con lo que veníamos hablando hace un rato de redes, ¿cuánto influyeron las redes en el veredicto o en el seguimiento del juicio? Porque yo lo vi, por ejemplo, a Burlando muy partícipe de las redes y Encendido. tratando de generar, claro, también cierto fervor en la gente. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, uno como abogado tiene que saber hoy en día que el juicios de estas características se llevan en 2 terrenos en paralelo, en simultáneo. El ámbito mediático y el ámbito tribunalicio judicial. Claro. Y lo complejo es que son ámbitos con distintas velocidades y con distintas normas y Absolutamente. criterios. Sin duda, los Ravier fueron condenados prácticamente de inmediato por la sociedad en su conjunto al poco tiempo en que esto Sucedió. había iniciado. Sobre todo porque estaban los videos del momento del hecho, cosa Sí. que no es usual. Entonces, bueno, ya los jueces partían con la presión de que socialmente se esperaba una condena, pero teniendo que jugar y fundarla con los elementos jurídicos concretos. Entonces, esto es un poco lo que ha ocurrido. Yo creo que sin duda los jueces no son impermeables a este tipo de presión, por algo que vos mencionabas anteriormente, y es la idea de que los jueces sí son juzgados por sus fallos. El juicio político o el jurado de enjuiciamiento no requiere que el juez necesariamente haya cometido un delito. Basta Claro. con que haya incumplido su función, que no esté a la altura del cargo, que demuestre falta Incumplimiento de deberes Exacto. funcionario público, por Lo que ejemplo. pasa es que incumplimiento de deberes de funcionario público sí es un delito. El juicio político no es un delito. No es un delito. Es- Es un mecanismo de destitución. o Exacto. de juzgar. El nombre te lo está diciendo. Es político. Claro. Se juzga al juez por su actuación. Si comete un delito es un tema aparte. Pero si no comete un delito y los fallos no conforman a la sociedad, se podría llegar a alegar que ese juez no tiene idoneidad para Claro. estar en el cargo. Bueno, de hecho acá en la Argentina, si la memoria no me falla, cuando era la famosa la corte, la mayoría automática, Molinó Connor, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue destituido mediante juicio político, ¿no? Molinó Connor y había uno más. Los otros jueces de esa corte decidieron renunciar antes a Claro. su cargo, ¿no? Como un artilugio Claro. para demás. Ahora, volviendo al caso de Fernando, y esto es una duda desde, no desde, por ahí de lo jurídico digo, pero la estrategia, sin juzgar la estrategia de nadie, pero digo, era raro ver un solo abogado, estoy hablando de Hugo Tomei, defendiendo a los 8 acusados, con similitud hasta en sus movimientos de las manos, cuando fue entre comillas, el pedido de perdón, mal o bien, habrán cambiado entre 2 o 3 palabras cada uno, pero claramente con una estrategia mirando hacia adelante. Digo, sonó raro ver una sola un solo abogado para tantos, y sin juzgar, no estoy juzgando al No, profesional. está perfecta la pregunta y la inquietud. Mira, la realidad es que yo creo que Tomei
llevó adelante la mejor estrategia posible en este caso. Y que la Fiscalía y también Fernando Burlando llevaron adelante la mejor estrategia posible en el caso. Cada uno de su rol hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que fueron buenas labores técnicas, jurídicas de ambas partes. ¿Por qué Tomei hizo lo que hizo? Bueno, porque estaba apostando a la figura del homicidio en agresión. En riña, ¿no? En realidad, o sí, distinto. son dos figuras que están en el mismo artículo, de ahí surge la confusión. Las dos están en el 95 del Código Penal. Y arranca y te dice, cuando en riña o agresión, en la que tomaren parte más de 2 personas, se causaron lesiones o muertes, sin que se pueda determinar a la persona causante de las lesiones mortales, se considera autores, a efecto de este artículo, a todos los que hubieran ejercido violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará una pena de 2 a 6 años. Esa es la estrategia de Tomei. La diferencia entre riña y agresión es que riña requiere reciprocidad entre ataque y defensa. Agresión basta con el acometimiento de varios contra uno. Esto sin duda es una agresión. Entonces, Tomei intentó a lo largo de todo el juicio de encuadrar este hecho bajo esa figura. ¿Y qué te diferencia el homicidio en agresión del homicidio agravado con concurso permitido o más personas, o sea, esta figura gravísima que te lleva a perpetua? Bueno, básicamente que en el homicidio agravado vos lo que tenés es un plan criminal. En el otro vos lo que tenés es desorganización, espontaneidad y sobre todo que no podés identificar al señor del hecho en términos jurídicos. Puntualmente, ¿quién lo mató? Puntualizar quién dio la patada de muerte o las patadas de muerte. Y en este sentido, Tomei estaba apostando a que la autopsia hablaba de múltiples golpes. Múltiples golpes, te puede hablar de múltiples personas. Y como no se podía precisar 100% quién fue, la estrategia era buena. Y yo creo que todavía tiene posibilidades de prosperar. Jurídicamente, esa figura todavía tiene muchas posibilidades de prosperar. O sea, puede decir que tiene, digamos, en la instancia ahora que viene... Correcto. Puede haber alguna modificación. Yo creo que sí. ¿Y cuál puede llegar a ser la modificación? ¿Cuál es la posible, digamos? Claro. ¿Cuál es la modificación posible? La calificación legal. Que terminen condenados, pero con una pena mucho menor. Una pena que va de 2 a 6 años. Si la casación entiende que no está aprobado el plan criminal, que hay una indeterminación respecto a quién causó la muerte fehacientemente, ahí podríamos estar hablando de este delito. Sí, qué difícil, ¿no? Porque para la sociedad va a ser un escándalo. Claro. Yo creo, ¿No? yo creo que justamente ¿Qué? por eso pasó como pasó. En primera instancia se conforma la sociedad que obtiene cierta tranquilidad, un cierto respiro, ¿no? por una pena alta, y en las instancias siguientes, con el paso del tiempo de por medio, podríamos llegar a estar viendo una readecuación. Porque este mismo patrón ha pasado en muchos otros casos. Uno lo ha visto, que en primera instancia te matan y más arriba... Eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, digamos, no es nada extraño que en la segunda instancia revierta algo de la primera instancia o cambie alguna figura de la primera instancia. Mira, nuestros profesores de Derecho Penal de la facultad dicen, el abogado defensor apuesta al recurso. De cierta manera Siempre. ya saben que en primera instancia pierden. Sí, y eso es lo que a mí me deja pensando, el hecho de que ninguno se haya apartado de la estrategia. Correcto. Teniendo en cuenta... Sí, claro, digamos no se han movido. Teniendo en cuenta que sí, digamos, esta figura de que algunos no se pudo probar, digamos, para algunos que eran parte del plan, digamos, si yo estoy afuera, por más que esté filmando, si yo no me quiero comer la misma condena que pegó la patada, claro, voy por otro lado. ¿Me entendés? Pero me Pero parece ya se empezaron a ver ciertas fisuras. Sí, pero me parece que la estrategia tiene que ver, como lo que dice él, que ya apuntando a la segunda instancia. A la segunda instancia, que, chicos, tengamos fe en esto que va a pasar así. Para mí pero fue- igual va a ser un escándalo. Para mí fue muy interesante ver cómo iba evolucionando la defensa a lo largo del juicio. Yo en un momento supuse que se iba a fracturar el bloque y que se iban a El empezar a pacto, acusar claro. unos contra otros. Claro. Y sin embargo esto no pasó. Eso no pasó. Esto quiere decir que a criterio de la defensa, la estrategia que están siguiendo todavía tiene posibilidad de prosperar. Matías, déjame porque acá nos van escribiendo y por ahí nos van Sí. realizando algunas preguntas. Alejandro dice, ¿estas diferencias de penas no tienen que ver con ser partícipes primarios o secundarios más allá del plan? No, no necesariamente. A ver, para hablar de un homicidio agravado tenemos que tener identificado al señor del hecho o a los señores del hecho, ¿no? A los autores. Bien. La Fiscalía hoy en día está entendiendo, y esto los juzgados lo convalidaron, de que todos, estas 5 personas, fueron los señores del hecho y los 3 que tuvieron una pena menor fueron partícipes secundarios.
El partícipe primario tiene la misma pena que el autor. El partícipe secundario tiene la pena que le corresponde al delito en grado de tentativa, que en el caso de perpetuo es de 10 a 15 años. Por eso tenemos esta distinción de figuras. Bien. Entonces, la diferencia de penas entre perpetua y el delito de homicidio en agresión tiene que ver con que en el homicidio agravado tenés identificado a las personas y podés indicar cada una qué es lo que hizo. En el otro no. En el otro lo único que puedes decir es, hubieron varias personas que agredieron a esta persona, no sabemos quién fue el que lo mató, solamente sabemos que lo agredieron. Entonces, en medio de esa desorganización, sin que yo pueda decir específicamente qué hizo cada uno, lo reconduzco a esta figura que es residual, por eso tiene una pena menor. Bien, ahí te decía, ¿todos le pegaron por igual? Pregunta. Creo que no, dice Alejandro. No, por eso ahí dijo bien. Ahí claro. está. Y ahí me surge la pregunta del tema de la cadena perpetua. ¿Por qué nuestro país habla de cadena perpetua si en realidad no es hasta que se muera el Sí, recluso? Claro, Es no es importante. cadena, no es Claro, perpetuo. no es perpetuo. Explicar es Claro, clarísimo exactamente. entender eso. Es un tema recontra, mega, hiper complejo. Es real. Cadena perpetua en Argentina no existe como tal. Bien. Si queremos ser estrictos, su verdadero nombre vendría a ser pena permanente revisable. Ok. Pena permanente revisable. Ni siquiera es Bien. reclusión, porque algunos decían que No, no es lo no. mismo cadena que reclusión. La reclusión es una figura que se declaró inconstitucional hace unos cuantos Hace un- años y ya no existe más. Solamente está enunciado en el código porque es un código muy viejo, pero no está vigente hoy en día. Bien. Hoy solamente tenemos penas de prisión. El efecto práctico es el mismo, reclusión o prisión es el encarcelamiento, pasa que la reclusión sí era perpetua, por eso se la declaró inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Esta pena permanente revisable. ¿Qué está establecido para este tipo de prisión? Que a los 35 años de cumplimiento efectivo, el interno Puede. puede solicitar la libertad condicional, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Esto es un informe del equipo interdisciplinario con perspectiva favorable de reinserción. Eso también te explica por qué el célebre... Robledo Puch. Exactamente. Claro. ¿Por qué Robledo Puch no está en libertad? Claro. Esa es la gran pregunta. Bueno, porque tiene una prisión perpetua, entendida como pena permanente revisable, y cada vez que necesita el visto bueno No lo del tiene. equipo criminológico, le dicen, no, hermano, vos no Bueno, estás él preparado tampoco para hacer ayuda eso". demasiado. No ayuda. Claramente. ¿Quién Está se claro. animaría a afirmar eso? No, aparte de él, con, Si hace- digamos, hace unos con lo que, años, con lo que hemos sabido de estos estudios, él nunca ha dado No. Es más, vistas a que mejore su condición. hace unos años, ¿no? incluso cuando, creo que lo ha pedido infinidad de veces, Sí. ¿no? Pero en un momento dijo que él iba a salir de la cárcel y iba a matar a la Cristina, por ejemplo. Claro, digamos. Entre Sí, entre cosas, digamos, pero Es el único caso, si no me equivoco, el único Bueno, caso en por eso responder a la pregunta es tan difícil, porque la prisión perpetua existe. Preguntale a Robledo Puch, para él existe. Para él existe. O sea, depende del visto de... Exacto, del Claro. equipo Del equipo. criminológico. Claro, pero él tiene, pero está bien lo que decís, porque digo, Robledo Puch tiene la posibilidad de pedir la salida, pedir la revisión. todos tienen la posibilidad de Todos. Y no se la dan. Igualmente el tema se pone un poco más complejo porque el Código Penal tiene parche sobre parche sobre parche. Bueno, eso lo hablábamos antes de Exactamente. entrar. Y yo le preguntaba eso a a Matías. eso apostaba. Entró en vigor hace poquito tiempo la famosa ley Petri, impulsada por el diputado que lleva el mismo nombre, y lo que hizo fue modificar el artículo 14 del Código Penal e incluir una cláusula que dice, para los delitos entre los que enumera homicidio agravado, entre otros, no será posible solicitar la libertad condicional. Entonces, con la modificación que hizo Petri, daría la sensación de que ahora sí tenemos en Argentina una cadena perpetua. ¿Qué problema tenés ahí? La inconstitucionalidad de esa norma. Cuando vos mirás el sistema en su conjunto, todos los lineamientos que vienen de las cortes internacionales, que nuestra propia corte mira con mucho celo, con mucha cercanía, lo que vos ves es que a nivel internacional el estándar es no podés impedirle a una persona, por más que esté condenada a perpetua, que en algún momento pida la revisión de la pena. Entonces, este es el argumento que a mí me hace creer, porque todavía no se resolvió. Hay planteos en corte, pero no se resolvió. A mí me hace creer que eventualmente este artículo, llegado el caso, va a ser declarado inconstitucional. Podríamos estar viendo también este caso pionero en este sentido. Así que yo creo, desde lo jurídico, desde lo técnico, que es muy difícil ver una cadena perpetua en Argentina con estos parámetros, ¿no? Con este nivel de convenciones, constitución, Claro. con este nivel normativo, yo creo que Ahora, no mirá, cabe. Y además- haciendo referencia ahí a algo que nos dice Elizabeth, entonces rever el Código Penal funciona Claro. desde el siglo XIX. Claro, eso es lo que la otra pregunta es,
para vos, el Código Penal actual, ¿hay que modificarlo? ¿Hay que ayornarlo? ¿Hay que...? Sí, entiendo dónde da la pregunta, lo hablábamos hace un ratito fuera del aire. Es un código, para que te des una idea, que tiene artículos con quinquíes. Vos me preguntarás qué es un quinquíe. Bueno, vos tenés el artículo que dice, el artículo llano, ese mismo artículo bis, ter, quater, quinquíes. Esto te da una pauta que es un mismo artículo que se reformó cinco veces. Y, digamos, la lógica interna, la coherencia del Código Penal, la verdad, hoy en día se perdió bastante. Sobre todo porque tenés leyes, por ejemplo, también se lo mencionaba, la ley Bloomberg, en su momento subió las penas para ciertos delitos. El problema es que como vos no acomodaste toda la sistemática del Código Penal, te cayeron delitos con penas más graves, más altas, que delitos que para el Código son más graves. Y eso hace que la defensa se haga un festín, hay miles de planteos y demás, y los jueces terminan haciendo lugar. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo ves vos? Porque en cada hecho de estos aberrantes que vienen pasando y que tienen tanta repercusión mediática, se plantean nuevas leyes. A ver, dijiste bien la ley Bloomberg. Sí. Fue un caso que todos recordamos. Ahora la ley Lucio. Digamos, ¿cómo ves eso? Digamos, ¿no es mejor realmente encuadrar todo eso en una reforma seria o no en todos estos parches? Y no esperar a llegar a tener un Lucio un caso, o claro, un para... Bloomberg. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Creo que a esta altura es necesario reformar el Código Penal, tener discusiones incómodas para la sociedad, pero son necesarias tenerlas, y darnos un código moderno, actualizado, que contenga todas las modificaciones que se fueron dando, justamente porque hoy en día lo que tenemos es una especie de Frankenstein, y de vuelta genera lugar a que las defensas Claro. pasen por alto, algo, claro. pasen por alto Encuentran. las nuevas modificaciones, porque son parches, y como no se sostiene el código porque es inconsistente, bueno, ahí insisto, la defensa hace planteos con criterio que los jueces no le queda más remedio que aceptar. Pero Entonces las reformas terminan no teniendo eficacia práctica. ¿Y por qué no se llega a esa reforma del código? ¿Por qué se Ahí patea? hay una cuestión política ahí Sí, también. hubo varios intentos, hubo varios Sí. anteproyectos que Yo estuvieron me a acuerdo punto de uno, salir hace un proyecto poquito. del camarista Mariano Borinsky. ¿puede ser? Correcto, sí, correcto. Que parecía un código, o había como una igualdad de decir, che, es un código bastante moderno, yo no lo leí en detalle, ¿no? Pero ahí quedó. Esto se inscribe en la misma línea del problema crónico que tiene la Argentina, que es la falta de políticas de Estado. Nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas a largo plazo. Todo es ideológico y ni siquiera, por más que haya cosas buenas en las que se esté de acuerdo, se quiere dar el brazo a torcer. Esto es un gran problema. ¿Cómo se enlaza todo? Todos los problemas Con lo que terminan en hablamos. que no hay política de Estado, digamos, como hablabas vos ayer. Che, pongámonos de acuerdo en estos 5, 20, 10, 3 puntos, 2, no importa. Que esto prospere en el Claro. tiempo, tiene que ver también con lo que menciona él, digamos. En todos los sectores, digamos, es el mismo problema. Es de locos. Pero Son todas leyes especiales de coyuntura que no dan una respuesta a un problema específico. Hay un intento de capitalizarla políticamente para el sector que la impulsa, pero de nuevo, como no hay reformas de fondo, esas leyes después no tienen eficacia práctica. Entonces la sociedad muy legítimamente dice, che, la justicia no funciona, esto no sirve. O sea, la queja de la sociedad, que está fundada, tiene que ver con esto, con que no es posible darle una lógica, una coherencia para que de ahí salga una respuesta. No Claro. se ponen de acuerdo en la cantidad de jueces que tienen que integrar la corte. Bueno, Imagínate que... Bueno. Vos fijate que hoy tenemos, hacíamos un paralelismo el otro día, digo, lo que está viviendo la ciudad de Rosario, ¿no? Y faltan jueces porque hay vacancias, porque no hay nombramientos. Sí. Tenés el Consejo de la Magistratura paralizado hoy, ¿no? Que es el órgano encargado de designar, remover, además creo que, si no me equivoco, maneja el presupuesto del Poder Judicial. Digo, tenés cosas paralizadas que digamos, no, ni siquiera aceleran no hay gestión. No hay algo tan básico como nombrar jueces jueces, fiscales, digo. Sí, ¿y el camino cuál es? ¿Hay que esperar la decisión política o hay otro camino para forzar este tipo de modificaciones? Yo creo que cada vez más estamos recorriendo ese camino porque la visibilización de este tipo de casos tan extremos que conmueven tan profundamente a la sociedad lleva a que se plantee una y otra vez sobre la mesa estos temas. O sea, se están instalando en agenda y la sociedad se está cansando de que no haya una respuesta de fondo. Entonces me parece que está muy bueno que hoy en día vivamos en la era de la información, de las redes, de los medios,
porque la sociedad está haciéndose escuchar por ese lado, y sí, sin duda, tiene que haber una participación más activa, reclamarle a las autoridades políticas, porque la respuesta en definitiva viene por ahí. El Código Penal es una ley, en definitiva. Claro. Las leyes especiales son leyes, las impulsan los legisladores de los distintos espacios políticos. Totalmente. Y cuando se frustra un nuevo proyecto de código, también es porque no hubo quórum, no hubo acuerdo. Hay algunos puntos, o sea, realmente te digo porque yo he cursado con profesores que estuvieron vinculados con el impulso de distintos proyectos y te cuentan un poco a la interna y lo que te dicen es, a veces la ley no sale por 1 o 2 puntos, 1 o 2 artículos en los que no se ponen de acuerdo. De todo, Sí. por 1 o 2 puntos. Exactamente, Sí. mínimos, que son detalles, Sí. pero son quizás donde están más crispadas las cuestiones ideológicas y por eso se frena. Y bueno, es un poco complejo. Mientras tanto se paraliza. Te leo algunos mensajes, pero no quiero dejarlos. No se reforma por tema ideológico nuevamente. Hoy se beneficia al victimario cuando vemos todos los días. Esta doctrina zafaronista, haciendo referencia al ex ministro de la Corte, injusta e incoherente, está a la orden del día. Vecino dice, es el peronismo, siempre son improvisados y no aceptan visiones de profesionales o vecinos con sentido común. Sí, bueno, la idea es de todos, ¿no? Lo de que él todos. plantea, que más allá de si es para un lado o para el otro, se dirime siempre por cuestiones ideológicas. No realmente por Hay lo una distinción que estaría bueno hacer, que cuando tengo, porque esto en las mesas familiares, imagínense que, Uy, claro, que, no, que- sí. que me atacan y siempre le digo, ¿le estás preguntando a Matías Vidal Ciudadano o al abogado? O al abogado. Claro, no maten al mensajero. Yo lo que suelo decir es lo siguiente, no hay que confundir lo que es el derecho penal como tal, el sistema de garantías, que en definitiva es la maquinaria que te sirve para distinguir culpables de inocentes, Sí. con la política criminal, que es qué haces con el tipo que encontraste culpable. Claro. Son discusiones muy Distintas. distintas, muy distintas. Todos, digamos, todos tenemos un derecho a una defensa, todos tenemos derecho a un juicio, a ser juzgados, digamos. Es que sin actividad de defensa y una defensa que realmente haga su trabajo, tendríamos un sistema inquisitivo que ya existió. Claro. Lo que ya pasa pasó es que lo atrás. que siempre se observa, la mayoría de los casos, es que termina beneficiando al victimario en vez de la víctima. Sí, exactamente. Por eso, a eso quería ir. Cuando se habla de garantías, para que se poner sobre la mesa qué es una garantía, porque no son tantas. Yo cuando arranqué a cursar también dije, no, porque las garantías y demás, hasta que me explicaron cuáles son, y digo, la verdad, no me opongo a esto. Es debido proceso, juez natural, o sea, te juzgue Sí. un juez Correcto. profesional que haya sido designado antes del hecho del proceso, no es que a vos te juzgue un juez ad hoc. Ad hoc, Claro, exacto. te juzgo a vos con un juez especial, porque ya sabemos que eso no... Sí. Ligado a eso a la imparcialidad, la idea de, bueno, ser juzgado en el idioma nacional, o si sos extranjero y te pongan un intérprete, bueno, yo la verdad hasta ahí no me opongo. No. Derecho al recurso, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas, derecho a la doble instancia, entendida hoy como doble conforme, y las garantías son Perfecto. debido proceso, plazo razonable. Esas son las garantías que están pensadas de vuelta para que esta maquinaria separe inocentes de culpables, porque los abogados defensores también hemos visto que el sistema penal traga todo. A veces malos entendidos traccionan personas que no cometieron el hecho y se termina probando mucho tiempo después. Sí, claro, ha Entonces, habido casos. El tema de las garantías es eso, es la maquinaria que determina quién es inocente y quién es culpable. Bueno, no la está mal discusión eso. entonces no es de garantías, sino de política criminal, que Ah. cobardemente a veces se esconde detrás del nombre de garantía para no mostrar que hay un posicionamiento político. Es política criminal lo que estamos discutiendo acá. ¿Qué hacemos con el que ya encontramos culpable y qué hacemos para prevenir antes? No son cuestiones de derecho en sí, porque una Claro. vez que está el proceso en marcha, digamos, lo que vos necesitas es alcanzar cierto estándar de prueba. Ahí te voy a sí. preguntar, pero la política, digamos, es cuestión de política criminal, dijiste vos. Sí. Pero este manejo, esta política criminal, ¿puede estar por arriba de la justicia? Digamos, por lo que decide. Digamos, a ver, Sí, no sí, sé si me entendés. Entiendo perfectamente lo que vas. Sí, en la medida que se haga con lógica y con coherencia. Se podrían aumentar todas las penas del Código Penal sin que eso suponga ningún tipo de impedimento con nuestra Constitución y con nuestras convenciones Bien, internacionales. Que no choquen. Que no... O sea, hoy se podrían aumentar todas las penas. El tema es que lo tienes que hacer con coherencia, porque si aumentas las penas de un único delito, lo que haces es desorganizar el Claro, código. desbaratás, digamos. Y ahí genera Claro. más problemas que antes. Ahí lo que le diste es le regalaste a la defensa la posibilidad de salir a cuestionarte la perforación por equidad de los mínimos, que declaran inconstitucional los mínimos de ciertas penas. Esto lo vemos todos los días. Ujú. Y esto pasa porque no se hizo con coherencia.
si se hiciera con coherencia, la política criminal se podría ver cristalizada y se volvería eficaz. Por eso digo, lo que se necesita es realmente que se coordinen los sectores políticos. Y alguna vez empezar, alguna vez que Exactamente. empiece, porque digo, estamos, lo que decía el flaco, estamos sobre ahora la ley, en su momento la ley Bloomberg, ahora la ley Lucio. El viernes se va a conocer el fallo, el viernes al mediodía, si no me equivoco, se va a conocer el fallo de las condenas a Magdalena Espósito Valenti y a Lucio, que era y Abigail Páez, que era la pareja. Digo, pero es correrlo desde atrás, ¿no? Ahora la ley Lucio, por lo que pasó con Lucio. Y ahí para sacarte un poquito y entrar un poquito ahí en lo de Lucio y esto que fueron los dos casos como que tuvieron mucha repercusión. Lo de Lucio socialmente impactante. Lo de Lucio a mí, como a todos, particularmente, no sé, ver la cara de ese pibe, de ese chiquito y escuchar las cosas que le hicieron, saca A ver, A mí cualquier me cosa, destruyó, ¿no? sí, el impacto. El impacto. El impacto El es impacto. distinto, es diferente. A ver, por más que cualquier muerte... Sí, el impacto es diferente. El impacto... Porque era un es nene. un menor, una criatura, por el vínculo que Y tenía más allá quien de lo los hizo. medios, porque viste la gente Claro. también dice, No, porque claro. los medios Sí. están ahí poniéndolo, entonces genera tal o cual cosa. No, es más allá de los medios. Totalmente. Ahora, digo, en el caso de Lucio, digo, la parte querellante no quedó conforme con el fallo respecto de creo que un Sí. punto que fue hacer efectiva la condena de abuso sexual a la madre del menor, ¿no? Hubieron dos puntos ahí que quedaron, digamos, que le faltaron a la querella para sentirse Conforme. resarcida de cierta manera. 100%. Uno es el que vos decís y el otro es que querían que también se la condene por el agravante de odio, como un delito de Claro. odio de género. De género. Ah. Pero bueno, obviamente ninguna de las dos cuestiones fueron receptadas por el peso simbólico que esto significa, ¿no? Respecto al abuso sexual, ¿por qué no se hizo lugar ese punto? A la Bueno, madre, ¿no? A la madre, sí. ¿Por qué no se hizo lugar ese punto? Bueno, porque la forma en que vos tendrás que construir la imputación de la madre es por omisión. No se demostró que ella haya realizado la conducta activamente, sino que sabía que estaba dejando a su hijo en manos de una persona que hacía estas conductas. ¿Qué es lo que ocurre? Es fuerte, también para la justicia, sentar un precedente en el cual diga que la madre es responsable del delito de abuso por no haberlo evitado, pese a que los instrumentos normativos dogmáticos existen. Así que ahí la querella tendrá que ir a pelear en las instancias que siguen que esto efectivamente se aplique. Te digo, los jueces están pensando también, si nosotros no tenemos un sistema de precedentes como Estados Unidos tan fuerte, Claro, que citan, ¿no? El fallo, pero cada vez te diría que más. O sea, no es tan fuerte como tal, pero está pasando. pero está pasando. Porque recurrente. uno, como abogado, también va al juez y le dice, escuchame, Sí. vos escribiste esto. Claro. Entonces, los jueces también tratan de evitar meterse en apuros, porque el día de mañana al juez le va a caer otro caso en el que haya esta situación y dice, yo siguiendo la doctrina que senté en este fallo, voy a tener que sentenciar también a la madre que no evitó el abuso. Si no participó activamente, lo hizo pasivamente evitó. al no haberlo evitado, estando obligado a hacerlo. Pues esta es la idea de delito de omisión. Tiene que haber una persona en posición de garante, con un deber de evitación, que se haya concretado en el resultado. Ahora, más allá de esto, ¿se acuerdan que también se generó una controversia con la magistrada, con la jueza, Sí. ¿no? Claro. Que, Le dio la tenencia. Que le dio. exacto, que le dio la tenencia. Bueno, esto ilustraba el punto que hablábamos antes. Por un lado, está siendo juzgada por mal desempeño, o sea, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto quiere decir que incumplió objetivamente algo que la ley le decía que tenía que hacer. En este caso eran los informes socioambientales, el trabajo interdisciplinario. tomar esos Exacto. informes. Eso es un delito penal. Puede terminar con que la jueza sea condenada a una pena de prisión. Pero por otro lado, y en paralelo, se le está juzgando como jueza. Y eso puede terminar con que sea removida de su cargo. Ese es el famoso jury de enjuiciamiento. El jury. Exactamente. Que Claro. se les quita la matrícula, ¿cómo es? No, El cargo. del El cargo. cargo. Se puede le- seguir ejerciendo como, no sé, abogada. Como ponele. abogada, no sé. Depende, hay que ver los códigos jurisdicción. de cada colegio. Ok. Claro, cada colegiación tiene sus normas. Claro. En general, quien es condenado a un delito doloso no puede usar su matrícula. Quien es destituido de la función pública bajo esta manera, en general, tampoco puede usar su matrícula. Cada jurisdicción, por ejemplo, Sí. acá en Capital, no sé, está el Colegio Público de Abogados, tiene su tribunal de disciplina, Exacto. ¿no? Y Entonces, tiene su propio código de ética, sus propias leyes. Yo estoy matriculado en 3 jurisdicciones y bueno,
Claro. Uno tiene que aprender las reglas de cada jurisdicción. De cada lugar, no es lo mismo capital que No, provincia, claro, o exactamente. si vas a otro lugar. Ahí te comparto una pregunta. Pero, ¿cómo comprobaron que una cometió el abuso y la otra no? Nos pregunta Alejandro. Bueno, obviamente no tuve acceso al expediente. Todos tenemos la información que trascendió en los medios, Por los chats. por los chats, entiendo que también por las pericias. Es decir, los elementos de convicción en los que se fundó la magistrada los vamos a saber una vez que se publique la sentencia. Claro, este viernes. Por eso. Este viernes. Lo que sabemos es el Mañana. veredicto. No sabemos los fundamentos Claro. ni en teoría la pena, aunque bueno, como sabemos qué delito la condenaron en este caso, Sí. ya sabemos la pena que es perpetua. Bien. Pero si fuera otra situación, la pena siempre la sabes con la sentencia. Yo me quedé con algo, digamos, me preocupa, ¿no? Esto de los, entiéndanme, no quiero ser peyorativo, digo, los parches sobre el código penal, ¿no? Digo, el delito va mutando también, va mutando, pareciera que va Se mutando, va perfeccionando. se va perfeccionando, digo, a una velocidad de la cual, Pero aparte, no seamos ingenuos. Digamos, hay gente que delinque y es profesional para delinquir. sí, Claro. Con lo Totalmente. cual va leyendo y va estudiando Eso. los A códigos eso también. voy. No es, Claro. no es que hoy se me ocurrió hacer un delito nuevo, no. El propio tenés- delincuente va estudiando el código, Claro. Sí, Para- correcto. es así. Siempre se dice lo mismo, o sea, el derecho penal llega tarde, por dos razones. Primero porque llega cuando el delito ya se cometió, y después porque normalmente se está adaptando, está reaccionando a la modernización que trae aparejada la sociedad. Vimos muchísimo crecimiento después de la pandemia de delitos informáticos. sí, Prácticamente hoy en día cualquier delito tiene su cara informática. Todo delito hoy en día deja un rastro informático, se comete a través de computadoras. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? He tenido algunos debates con personas que decían, no, bueno, el tipo penal no está pensado para ese tipo de delito. Pero yo le decía, le ponía este ejemplo, el delito de hurto viene con el propio Código Penal de hace 2 siglos. Y claramente cuando se pensó en hurto, en ese momento no se estaba pensando en el hurto de celulares, por ejemplo, porque ni se pensó en celulares. No, Sin claro. embargo, la misma idea de desapoderar a alguien puede comprender lo que es hoy en día un celular. Nadie diría que hoy en día el hurto de un celular no está tipificado en el código porque el artículo es viejísimo. Pero sí tenés otras figuras que se cometen usando la tecnología o artilugios novedosos. Las criptomonedas generan un gran quilombo. Claro, Grandísimo sí, problema. absolutamente. Porque bueno, que es una cosa, Claro. es un bien, es un objeto. ¿Qué jurisdicción está? ¿Dónde está ¿Dónde? radicada? ¿Cuál es el soporte detrás de esa? Exactamente. Sí, claro, no Tienen tenés un- manera de reglamentar. Tienen un valor legal, porque no, me estafaste con criptomonedas. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto vale una criptomoneda? ¿Entendés? Entonces todo esto genera un montón de problemas. Una forma, un mecanismo que tiene el derecho penal de reaccionar a esto lo que se llama leyes penales en blanco. Que esto suena raro, pero lo van a entender. Vos tenés una ley que tipifica las conductas, Ujú. que te remite a otra normativa, que normalmente es un decreto, algún reglamento que sale del Poder Ejecutivo que se puede actualizar rápido. Por ejemplo, la ley de estupefacientes. Imagínate que los legisladores tengan que sacar una nueva ley por cada droga nueva. No, claro, Sería sí. Claro. imposible. Ese es fundamental. Entonces, en este es un típico caso. Te remite a un reglamento de ANMAT y ANMAT permanentemente lo está actualizando. Todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa si entran drogas al país que en ese momento no estaban previstas en ese reglamento? Tipificada, claro. No es delito. No es delito. Ah, Por eso es importante Claro. hoy en día reaccionar rápido. Porque Fundamental. está prohibida la analogía en materia penal. Todos entendemos que el Código Penal quiso prohibir el tráfico de estupefacientes, pero si eso en ese momento no era considerado estupefaciente, por más que se le parezca y sea prácticamente lo mismo, si no estaba ahí el nombre, no cuenta. Queda fuera Entonces es del un gran delito. desafío que tiene el derecho penal hoy en día, justamente por lo rápido que van apareciendo cosas nuevas. Es te Es realmente hago, impresionante. Mati, una consulta que también es un tema de debate hoy, que tiene que ver con la edad de imputabilidad. Ahí uno de los oyentes pregunta si es posible condenar a los padres por sobre los actos de los hijos No. cuando son menores, ¿no? No, la respuesta es no. Nadie responde por el hecho de otro, salvo, y esta es la explicación, la excepción, que existe una posición de garantía y que tenga la obligación de evitar. A ¿Viste? ver, ¿cómo sería eso? Es un poco esto que mencionaba de la madre de Lucio, que está en esta situación de que podría ya responder por el delito que cometió la pareja. ¿Por qué? Porque ella tenía que evitarlo y no lo hizo. Y no lo hizo. La realidad es que hoy en día no se proyecta la responsabilidad del padre tan lejos como para responder por cualquier delito que cometa el hijo. Salvando la diferencia, porque es un poco feo esta comparación, pero
Si yo tengo un perro y el perro muerde a alguien, yo tenía que evitar que ese perro muerda a alguien. Sí. Si yo tengo un hijo y mi hijo rompe la ventana del vecino, yo tenía que evitar que mi hijo rompa la ventana del vecino. Si yo tengo un hijo y mi hijo va y roba, va y mata, yo tendría que haber evitado eso. Pero no lo llevan tan lejos, no lo llevan tan allá. Es decir, los padres hoy en día no responden por los delitos de los hijos, pero sí responden civilmente, es decir, un daños y perjuicios. Ah, claro, sí. Yo claro. esto, ¿sabes dónde lo estaba viendo mucho y lo aconsejaba a colegas y demás? Casos de bullying. Casos de bullying que es tan difícil de trabajar porque en general se da entre menores. Si probás un daño, sobre todo un daño psicológico, en muchos casos los hay y son Sí. fuertes, puedes accionar civilmente contra el colegio, contra el chico, en realidad no, porque No, es menor, pero pero sí contra los padres. O sea, la responsabilidad civil sí existe. El padre sí responde civilmente por los daños de los hijos, Civilmente. pero Sí. no penalmente. Yo me quiero meter en el barro. Sí, con dale. una pregunta. Dale. Andale, Me voy a meter andale. en el barro en un tema que Sí. está. Yo hoy tengo, en día, tengo una de barro también, para. en el día, porque me parece que va en contra del principio básico de la justicia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Decime si estoy equivocado. Hoy, con todo este nuevo movimiento del feminismo y demás, hoy ante una denuncia por abuso o violación, prácticamente sos culpable. Sos culpable con la explicación válida de decir, pero ¿por qué lo va a denunciar si no es verdad? Vamos a creer siempre a la víctima. Entonces, ahí yo veo que se contrapone un poquito ese principio y te pregunto a vos si lo veo, eso es más, digamos, una condena social que en la justicia, porque evidentemente después Claro, los ¿cómo procesos funciona judiciales, realmente en la justicia? digamos, se Es toma, una- pero ¿cómo se puede? Porque también ha habido casos, a ver, el 90 y pico por ciento de los casos son verdad, Sí, eso digámoslo, claro. pero hay un porcentaje Que también no. que no. Pero hoy en día es como que hay que tomar como que todo es verdad sin siquiera Sí. demostrarlo. Coincido, es una muy buena pregunta y la respuesta que te daría es la siguiente. Primero hay que entender cuál es la lógica del principio de inocencia. ¿Por qué el sistema penal parte de considerar que vos sos inocente del delito hasta que se pruebe lo contrario? Por lo que se denomina prueba diabólica. ¿Cómo probás que vos no hiciste algo? No siempre estás en condiciones de probarlo, ¿no? Si yo te dijera... claro, es un ejemplo Sí, para sí, que no me sí. acusen de buenas injurias y calumnias, ¿no? Si yo te dijera, vos el miércoles pasado, en horas de la noche me robaste el celular. Y ya partís de que mi palabra vale y vos tenés que probar que el miércoles a la noche no me robaste el celular. Bueno, capaz tenés la suerte que estabas en un asado con tus Estabas amigos y comiendo en demás. otro lugar, lo podés probar. Ahora, Si capaz no tengo estaba... la coartada Capaz correcta, estabas en tu casa durmiendo una siesta claro, y tu solo. casa queda cerca de donde yo digo que pasó esto. Estás en un grandísimo quilombo. Entonces, la realidad es que el principio de inocencia lo que busca evitar es estas situaciones de prueba imposible para el imputado. Entonces, hay un mecanismo de cierre del sistema. No me quiero ir tanto de tema, pero para entender por qué llegamos al sistema penal que tenemos, se busca responder un interrogante práctico. ¿Vos qué preferís? ¿Un culpable libre o un inocente preso? Es una pregunta muy difícil de responder. sí, Porque... la verdad que ninguna de las dos. Yo prefiero un culpable preso. Bueno, lo que pasa es que es muy fuerte tener un... No, claro, No, un culpable prefiero- preso. Yo prefiero, Claro. digamos, ni un Bueno, inocente sí. preso, ni un culpable El libre. ideal. Yo prefiero el problema ideal, que el vos te culpable Las cosas preso. como son. El problema que Claro. te enfrentas en la práctica es un problema de efectividad, de eficacia. Vos no tenés las herramientas en todos los casos para salir a probar y saber efectivamente qué es lo que pasó. El derecho penal moderno opta por el inocente libre. Perdón, por el... Sí, Culpable, por el culpable libre. El culpable Ese es el libre. mecanismo de cierre. claro. Es decir, ante la duda, presunción de inocencia. Si no lo puede probar, por más que sea culpable, lo dejo libre. Sí, dale. Y termina. esto que está llevando, bueno, a ciertos delitos donde se considera que esto es inaceptable por la presión de ciertos movimientos, se esté tratando de invertir la lógica, que digan yo prefiero un inocente preso. Pero esto es muy complicado de Es sostener. muy grave. En eso. teoría, no está desvirtuada la presunción de inocencia en delitos de género. El problema que tenés es que empezás el partido perdiendo 2-0, porque el testimonio de la mujer es prueba en sí misma, según nuestra legislación moderna, y aparte es una prueba de especial ponderación, es una prueba que vale doble. Por eso, en ese partido empezaste perdiendo 2-0. Mm. Y es complicado, es complicado. Yo creo que se debería rever, porque uno de este lado también ha tenido casos donde ves que no todo lo que se dice es real. Claro, En algunos lo hemos totalmente. podido probar, pero no siempre es fácil. Tuvimos Y un no caso... siempre es fácil probarlo. Tuvimos un caso donde, mirá cómo zafamos. Era una denuncia por violencia, golpes, lesiones. Se habían aportado las fotos, se pidió que se aporten las fotos originales
y peritamos los metadatos de la foto. Es decir, esto no sé si lo saben, pero toda imagen tiene Sí. asociado lugar, fecha y demás. Bueno, esas imágenes habían sido tomadas 1 año y medio antes, en otro contexto, en otra situación y demás. Y por eso logramos probarlo. Pero no siempre corres con No esa siempre lo suerte. lográs. Claro. Se nos terminó el programa. Lo último. Un Primero, crack, gracias, un Matías, crack, porque un crack, Matías. súper Sí, interesante. sí, fue claro, muy buena la aparte, charla. Muy claro para explicar claro. y nos ayuda. Claro. La última que te hago cortita, ¿me entendés? Porque ya tenemos que entregar. Mándala. ¿Hay algún, y esto me lo han hecho, ¿hay algún límite a la hora de defender por parte de un abogado penalista? Ah, era una pregunta picante en serio. Bueno, a ver, uno tiene que entender cuál es la función de la defensa. El límite se lo pone uno. Sí. Por ejemplo, yo a las imputadas en el caso de Lucio no las hubiera defendido. Bien. Los casos donde hay menores a mí me conmueven especialmente. Pero Una eso es, cuestión personal tuya. pero es una cuestión personal de uno. Bien. Porque uno tiene que saber que si va a asumir un caso, tiene que hacer una defensa técnica como corresponde. Y si vos no te consideras en condiciones de hacerlo porque va en contra de tu ideología, pues somos personas en definitiva los penalistas, aunque no lo crean. Claro, sí, eso es por una supuesto. primicia. Sí. Eh, Está bien la aclaración. No, Nosotros por vemos eso. como que no tienen sangre. Está bien la aclaración. No, pero es un trabajo. Tu trabajo es procesalmente mostrarle al juez la mejor situación posible. Decirle, mira, esto no fue así. Mira que también puede haber sido así. Por lo menos consideralo, Bien. tenelo en cuenta. Bien. Incluso, como abogado defensor, en muchos casos tenés la obligación de mentir en un proceso. Porque el imputado no declara bajo juramento. Claro. Y Sí. si el imputado tiene que decir la verdad, en muchos casos es sí, yo lo hice y lo hice así, y entonces no hay defensa. Entonces, ¿cuál es el rol de la defensa? Es exigirle a la fiscalía que alcance un mínimo estándar probatorio. Es una función que se proyecta más allá del caso en concreto. Tiene un beneficio que derrama sobre la sociedad, que es que se mantenga un sistema mínimo de exigencias probatorias para evitar que el poder se vuelva arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un Excelente. poco la respuesta. Matías, muchísimas gracias. Mira, agendar otra visita. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Gracias a todos gracias por venir, ¿eh? No, por favor, ¿La ha sido un pasaste bien? placer, sí, muy divertido, me sentí muy cómodo. No, de verdad. Muy bien. La verdad que fue muy, muy instructiva la charla. Gracias, Matías.